La llave de latón giró fácilmente en la cerradura. Clarice estaba en el umbral de la mansión victoriana, indecisa ante la idea de dar el primer paso. Acababa de firmar el último de los documentos de compra en la oficina de Thompson y Asociados, y ahora la mansión era oficialmente suya. El señor Thompson se inquietó más de lo habitual, secándose constantemente la calva con un pañuelo y echando un vistazo a su reloj. ¿Está segura de que no quiere esperar a su marido?, preguntó por tercera vez, pero Clarice se limitó a negar con la cabeza. Thaddeus conocía la hora de la transacción, pero había optado por quedarse en el despacho, alegando una reunión importante. Abrió de un empujón la pesada puerta de roble. Las vidrieras proyectaban destellos multicolores sobre el parqué, la luz del sol resaltaba las motas de polvo en el aire. Hacía 3 meses, la primera vez que había visto esta casa, Clarice se había dado cuenta de que era el destino. La agente inmobiliaria, la señorita Donovan, había divagado sobre reformas sustanciales y servicios anticuados, pero Clarice solo podía ver las grandes líneas de la escalera, las elegantes molduras del techo y la chimenea de mármol. Los últimos propietarios, el matrimonio Silverstone, habían vivido aquí durante 15 años hasta que la enfermedad de la señora Silverstone les obligó a mudarse. Clarice recorrió lentamente las habitaciones de la planta baja, levantando las persianas. Cada detalle del interior conservaba la huella del pasado: picaportes ornamentados, rosetones estampados en el techo, estanterías empotradas de caoba. En el comedor, el papel pintado estaba ligeramente despegado de las paredes, pero eso no hacía sino aumentar el encanto de la casa. Thaddeus, por supuesto, se opuso rotundamente a la compra. «Es una locura», había dicho hacía 15 días, mirando fotos de la casa. «Es vieja y requiere una inversión interminable. Tengo una gran opción, un ático en una nueva urbanización. Conserje, aparcamiento subterráneo, gimnasio». «No», dijo Clarice la palabra con firmeza y seguridad por primera vez en 15 años de matrimonio. «Voy a comprar esta casa, con mi propio dinero». En ese momento notó algo extraño en su mirada, una mezcla de irritación y triunfo, pero ella no había pensado mucho en ello en ese momento, preocupada por sus planes de restauración. Al subir al primer piso, Clarice se detuvo ante la ventana del dormitorio principal. Daba a un pequeño jardín donde un viejo arce extendía sus nudosas ramas. Los pájaros cantaban en algún lugar de la copa y el viento agitaba las hojas jóvenes. Recordó cómo se habían conocido Thaddeus y ella en una recaudación de fondos de la Asociación de Abogados. Él acababa de ascender a socio junior de su bufete. Ella ya tenía fama de abogada de familia de éxito. Su encantadora sonrisa y su capacidad para mantener una conversación sobre cualquier tema conquistaron su corazón. Los primeros años de su matrimonio fueron serenos. Clarice aceptaba todas sus decisiones sin rechistar, desde la elección del piso hasta el color de las cortinas. A Thaddeus le encantaba controlar hasta el más mínimo detalle, y ella le quería lo suficiente como para ceder. El teléfono de su bolsillo vibró, interrumpiendo los recuerdos. Un mensaje de Ramona, su ayudante. «Comprueba tu correo urgentemente. Han llegado documentos importantes». Clarice frunció el ceño. Hoy era su día oficial de descanso. Todos los asuntos estaban cerrados o delegados en sus colegas. Abrió el correo en su teléfono y se quedó helada. Una carta del bufete de abogados Baker, Ross y Asociados contenía una demanda de divorcio. De repente, todas las rarezas de las últimas semanas se unieron en una imagen clara. Las misteriosas llamadas telefónicas que Thaddeus había estado atendiendo en otra habitación, su repentino acuerdo de comprar la casa, aquella extraña sonrisa. Él lo había planeado mientras ella elegía el papel pintado e imaginaba dónde colocaría el aparador antiguo. Clarice bajó lentamente al amplio alféizar. Las ramas de un arce se mecían al otro lado de la ventana, proyectando extrañas sombras sobre el suelo. 15 años.
15 años había sido una esposa modelo, apoyando todos sus esfuerzos, admirando sus éxitos. ¿Y qué recibió a cambio? Los papeles del divorcio el día que compró la casa de sus sueños. Pasó la mano por el cristal frío. Thaddeus siempre se había considerado un estratega brillante, pero ahora había cometido un grave error. Había subestimado al enemigo. Había olvidado quién era ella. Había olvidado cuántos procesos de divorcio había ganado ella antes de conocerse. Clarice sacó un bloc de notas del bolso y empezó a trazar un plan de acción. Escribía cada párrafo con letra clara, como si estuviera preparando documentos para el tribunal. Con cada línea, sus labios se dibujaban en una sonrisa. Esta casa se convertiría en algo más que un lugar donde vivir. Se convertiría en un campo de batalla. Y no estaba dispuesta a perder. El despacho de la primera planta seguía vacío. Solo la secretaria antigua junto a la ventana, comprada la semana pasada, ocupaba su lugar. Clarice se acomodó detrás y abrió el portátil. La petición de divorcio exigía un examen minucioso. Lo primero que le llamó la atención fue el nombre del abogado. Marcus Ross, socio principal de Baker, Ross & Partners, estaba especializado en los casos de divorcio más sonados. Sus honorarios comenzaban en $100,000, pero garantizaba resultados. Así que Thaddeus había hecho su debida diligencia. El papeleo era impecable. La demanda de división de bienes adquiridos conjuntamente incluía su piso en el centro, una casa de campo en los Hamptons, acciones y, por supuesto, la mansión recién adquirida. Las cuentas bancarias conjuntas eran una partida aparte. Clarice se recostó en su silla, observando el juego de luces en el techo. Estaba claro que Thaddeus había pretendido cogerla por sorpresa. Un divorcio el mismo día que compró la casa la habría fulminado. Táctica típica. Una persona emocionalmente inestable comete más errores. Sacó las escrituras de la casa de su bolso y volvió a comprobar cada cosa. Sí, la casa estaba limpia. La había comprado con sus ahorros personales, que había heredado de su abuela 5 años atrás. Thaddeus sabía de ese dinero, pero nunca se había interesado por los detalles. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ramona. He encontrado unos documentos interesantes sobre el caso Porter hace 2 años. El patrón es muy similar. El marido inició el divorcio justo después de la gran compra de su mujer. Clarice frunció el ceño. El caso Porter lo recordaba. La representación de la SRA, Porter. El marido también había contratado a Marcus Ross. Intentaban demostrar que la compra se había hecho con fondos comunes. Nuevo mensaje de Ramona. Una cosa más. El mes pasado, Thaddeus asistió a una reunión privada en el club de campo. Marcus Ross era uno de los invitados. Así que se habían estado preparando durante al menos un mes. Clarice abrió el expediente de la demanda de divorcio y leyó el texto. Ross había ideado la estrategia de que la compra de la casa era un intento de sacar los bienes compartidos de la división de la propiedad. Inteligente. Si se demostraba que el dinero de su abuela se destinaba a gastos comunes o se integraba en el presupuesto familiar, el tribunal podría reconocer la casa como propiedad conjunta. Sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre abultado. SRA. Maverick. Los papeles del señor Ross. Clarice firmó. El sobre contenía una petición para embargar la casa hasta que finalizara el proceso de divorcio. Ross había actuado con rapidez. Los papeles se habían presentado en el juzgado hacía 1 hora. Se sirvió agua y miró el jardín a través de la ventana del estudio. Thaddeus siempre se había enorgullecido de su capacidad para calcular una situación con varios movimientos de antelación. Pero ahora se le habían escapado algunos detalles importantes. En primer lugar, el dinero de su abuela se guardaba en una cuenta separada y nunca se mezclaba con el presupuesto familiar. Clarice era demasiado buena abogada para cometer ese error. En segundo lugar, había un documento testamentario en el que se estipulaban claramente las condiciones de la herencia.
Pero lo más importante era que Thaddeus había olvidado con quién estaba tratando. 15 años como esposa obediente le habían hecho olvidar que antes de casarse había sido una de las abogadas de divorcios con más éxito del Estado. Clarice abrió un nuevo documento y empezó a escribir una moción de respuesta. Sus dedos volaban sobre el teclado, construyendo un impecable edificio legal. Refutó cada uno de los argumentos de Ross, respaldando su posición con citas de precedentes. Cuando terminó, envió el documento a Ramona para que lo presentara ante el tribunal. Luego escribió varias cartas más, a su banquero, a su asesor fiscal y a un viejo amigo de la fiscalía. La última carta iba dirigida a Meredith Holloway, la primera esposa de Thaddeus. Caía la tarde. El sol se ponía, coloreando las paredes del estudio en tonos cálidos. En algún lugar de la parte trasera de la casa, las tablas del suelo crujían, como si la mansión se estuviera preparando para la batalla que se avecinaba. Sonó el teléfono y el nombre de Thaddeus apareció en la pantalla. Clarice dejó la llamada en el buzón de voz. Un momento después llegó un mensaje. «Espero que te des cuenta de que esto es la guerra». Sonrió, mirando el texto. Sí, esto es la guerra. Pero Thaddeus había olvidado la regla cardinal del arte de la guerra. Nunca subestimes al enemigo. La velada benéfica del Colegio de Abogados fue notablemente aburrida. Clarice estaba de pie junto a una columna, removiendo distraídamente una aceituna en su martini, cuando se le acercó un hombre alto con un traje impecable. «Perdone mi intromisión, pero tengo que preguntarle, ¿fue usted quien llevó el caso Anderson?» Clarice sonrió. El caso de los Anderson había retumbado el mes pasado. Ella había ganado un juicio que parecía perdido. Thaddeus Maverick le tendió la mano. Socio junior de Goldman & Associates. Su apretón de manos fue firme y su sonrisa ligeramente burlona. Hablaron toda la tarde. Thaddeus demostró ser un brillante conversador, culto, ingenioso, con una perspectiva inesperada de las cosas conocidas. «No pareces el típico abogado de divorcios», le dijo mientras la acompañaba al taxi. «¿Qué aspecto tiene un abogado de divorcios típico?» Suelen ser tiburones cínicos que se alimentan de las desgracias ajenas. Tú eres diferente. Clarice no le dio mucha importancia en ese momento, ni el hecho de que una semana después Thaddeus hubiera averiguado de algún modo la dirección de su casa y le enviara un ramo de orquídeas, sus flores favoritas. «Te oí hablar de ellas con un colega», le explicó más tarde. Su romance se desarrolló rápidamente. Thaddeus era generoso en atenciones y regalos. Se acordaba de cada cita, de cada pequeña cosa que ella mencionaba de pasada. Adivinaba sus deseos antes de que ella se diera cuenta. Clarice dio un sorbo a su café frío, mirando las viejas fotos en la pantalla del portátil. Aquí estaban sus primeras vacaciones juntos. Italia, una pequeña ciudad de la costa. Era el lugar en el que Thaddeus había insistido, aunque ella había soñado con París. «Confía en mí, te gustará más», le había dicho. Y así fue. Después de la boda, se mudaron a un piso que él había mirado de antemano. Minimalismo moderno, cristal y cromo, todo lo contrario del acogedor piso de Clarice en la antigua casa. «Cariño, es del siglo pasado», se rió suavemente ante su afición por las antigüedades. La primera señal de alarma sonó cuando ella quiso volver al trabajo después de la luna de miel. Thaddeus se opuso. «Cariño, ya gano bastante. ¿Para qué quieres un divorcio complicado? Dedícate al derecho de sociedades. En nuestro bufete hay sitio». Ella se negó, con suavidad pero con firmeza. Fue su primera discusión seria. Thaddeus no le dirigió la palabra durante una semana y luego aceptó de repente, sorprendiendo a todos sus colegas con su maleabilidad. La segunda llamada se produjo en la cena de Navidad de sus padres. La madre de Thaddeus, la impecable señora Maverick, la llevó aparte. «No cometas el mismo error que Meredith, cariño. Sé más lista». «¿Qué error?» «Oh, ¿no lo sabes?»,
La señora Maverick puso cara de sorpresa. Pregúntale a tu marido. Pero Clarice no preguntó. Tampoco preguntó mucho más. ¿Por qué todos sus amigos resultaban ser amigos de él? ¿Por qué él insistía en las cuentas conjuntas? ¿Por qué cada movimiento independiente de ella lo irritaba tanto? Las imágenes de la pantalla se sucedían. Aquí está su 5º aniversario. Una cena en un restaurante caro. Thaddeus hace un brindis. Ella sonríe. Ella peinada como a él le gusta. El vestido elegido a su gusto. Habían celebrado una década de matrimonio en el mismo restaurante. Clarice recuerda su reflejo en el espejo. Pelo perfecto, maquillaje impecable, un collar de perlas al cuello, justo como le gustaba a Thaddeus. «Has cambiado», le dijo Ramona un día. «Más tranquila, más tranquila». «Se llama matrimonio feliz», bromeó Clarice. La última foto fue tomada hace un mes, en un acto benéfico para su empresa. Thaddeus está ligeramente detrás de ella, con la mano posesivamente apoyada en su hombro. Ella sonríe con la sonrisa que él encuentra más atractiva. Al ver estas fotos ahora, Clarice vio algo que no había notado antes. Cómo, año tras año, su sonrisa se había ido perfeccionando, sus poses eran cada vez más equilibradas y su mirada cada vez más vacía. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Un mensajero había entregado una caja de su antiguo lugar de trabajo, los efectos personales que había decidido llevarse de la oficina. Entre las carpetas y el material de papelería había un viejo diario. Clarice lo abrió al azar. Anotaciones de 15 años atrás, las primeras semanas de su relación con Thaddeus. «Es increíble», había escrito entonces. «Parece saberlo todo sobre mí». Esa frase sonaba muy diferente ahora. Clarice cerró de golpe la agenda. El teléfono vibró en su bolsillo. Ramona había enviado los papeles del divorcio de Meredith Holloway. La historia de la primera señora Maverick estaba esperando a ser contada. El número de teléfono de la señora Maverick padre llevaba 15 años guardado en la guía telefónica, por si acaso. Clarice nunca lo había utilizado, pero ahora, al mirar los números perfectamente etiquetados, se sentía agradecida por su costumbre de no borrar contactos. «¿Meredith?» La voz de su suegra sonó sorprendida. «¿Para qué la necesitas, querida?» «Quería hablar de un viejo caso de la consulta», refunfuñó Clarice por tener que mentir. A ella le ocurría algo parecido. «Ah». Hubo una pausa en el auricular. «Bueno, escríbelo». El café de Martha estaba escondido en una tranquila callejuela del centro histórico. Clarice eligió una mesa al fondo del local, donde se veía claramente la entrada. Meredith Holloway llegó 10 minutos tarde, una mujer bajita con un austero traje color arena y el pelo castaño pulcramente peinado. «Pensé que llamarías antes», dijo Meredith en lugar de saludarla. La camarera trajo café. Se quedaron en silencio, mirándose la una a la otra. Finalmente, Meredith sacó un sobre andrajoso de su bolso. «Pensé que podrías necesitar esto». El sobre contenía fotografías, docenas de fotos de Meredith y Thaddeus durante los años de su matrimonio. Clarice hojeó las tarjetas y sintió que se le enfriaba la espalda. En cada foto, Meredith parecía un reflejo de la Clarice de hoy. Los mismos peinados, el mismo estilo de vestir, incluso las poses le resultaban dolorosamente familiares. El collar de perlas, Meredith se tocó el cuello. ¿Se lo había regalado por su primer aniversario? Clarice asintió, y luego la convenció de que combinaba perfectamente con cualquier conjunto. Y ahora lo lleva siempre. Otro asentimiento. ¿Sabes qué es lo peor? Meredith le dio un sorbo a su café. No me lo esperaba. Cómo poco a poco me convertí en la mujer que él quería tener cerca. Incluso mis victorias en los tribunales se convirtieron en las suyas. Mi mujer es la mejor abogada de divorcios. Clarice miró las fotos en silencio. Ahí estaba Meredith en un acto benéfico, vestido azul oscuro, postura perfecta, cabeza ligeramente inclinada.
exactamente la misma postura que ella había adoptado en el último acto corporativo. ¿Por qué decidiste divorciarte? No lo hice, sonrió Meredith con amargura. Solicitó el divorcio cuando compré la casa. Clarice se estremeció. Sí, asintió Meredith. Una vieja mansión victoriana. Me enamoré de ella a primera vista. Thaddeus estaba en contra, pero por primera vez en 6 años insistí. Una semana después, recibí los papeles del abogado. ¿Marcus Ross? Ese mismo. Brillante, por cierto. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Thaddeus no solo escogió su momento, esperó deliberadamente a que gastara mi dinero en la casa, y entonces exigió que se reconociera como propiedad comunitaria, terminó Clarice. Exactamente, y casi lo consigue, sonrió Meredith. Si no hubiera sido por un accidente. Sacó otro sobre del bolso. Aquí están los documentos que me ayudaron a ganar el caso entonces, y algo más que Thaddeus preferiría olvidar, sobre todo ahora que aspira a socio mayoritario. Clarice cogió el sobre. Sus dedos temblaban débilmente. ¿Por qué me ayudas? Porque hace 15 años yo estaba en tu lugar, y nadie me tendió la mano. Hablaron durante largo rato. Meredith habló de los primeros años de su matrimonio, de cómo se había perdido imperceptiblemente, de cómo cada concesión le había parecido tan insignificante, hasta que un día el espejo reflejó a una mujer completamente ajena. Cuando se estaban despidiendo, el sol ya se estaba poniendo. A la salida, Meredith se volvió de repente. ¿Sabes de qué me di cuenta después del divorcio? Lo peor no es perder la casa o el dinero. Lo peor es perderte a ti misma. Clarice asintió en silencio. Había un sobre con documentos en su bolso y docenas de fotos en su teléfono, en las que 2 mujeres diferentes parecían aterradoramente idénticas. En casa, se quedó largo rato frente al espejo, escrutando su reflejo. Luego se quitó con decisión el collar de perlas y lo guardó en el joyero. Parecía el momento de recordar lo que había sido antes de conocer a Thaddeus Maverick. La casa de campo de Meredith olía a bollería recién hecha y a café. Clarice estaba sentada en la espaciosa cocina, observando cómo su anfitriona sacaba una tarta de arándanos del horno. Había pasado una semana desde su primer encuentro y Meredith la había invitado inesperadamente para tener una conversación real sin miradas indiscretas. Solo conté una parte de la historia en el café. Meredith puso las tazas humeantes sobre la mesa. Algunas cosas no son para lugares públicos. Su casa contrastaba con el minimalismo exigente que tanto le gustaba a Thaddeus. Muebles acogedores y un poco anticuados, acuarelas en las paredes, estanterías repletas de fotografías. En una de ellas, Meredith aparecía en la puerta del juzgado, joven, con un mechón de rizos rebeldes y vestida con un sencillo traje de negocios. Eso fue la semana antes de conocer a Thaddeus. Meredith interceptó su mirada. Es curioso, ¿verdad? Qué rápido me había convertido en una esposa bella. Sacó un abultado álbum de fotos del estante superior. Mira, el primer mes que lo conocí, todavía soy yo misma. Tercer mes, pelo ya alisado y perlas. 6 meses, nuevo vestuario. 1 año, una nueva yo. Clarice hojeó las páginas, reconociendo la caligrafía familiar del cambio. Meredith continuó. ¿Sabes de qué me di cuenta después? No se trata de nuestro aspecto, se trata del control. Cada concesión es una pequeña victoria. Primero el pelo, luego el armario, luego la mentalidad. Fue al armario, sacó una abultada carpeta de archivos. ¿Recuerdas el caso Harrison? Mi primer gran juicio después de casarme. Thaddeus ayudó con los argumentos entonces. ¿Y sabes qué? Dejé que se llevara esa victoria, y la siguiente, y la siguiente. La carpeta estaba llena de recortes de periódico, viejos documentos judiciales, cartas. Y entonces compré esa casa, una mansión victoriana en la calle Elm, 3 pisos, torrecilla, vidrieras, como la tuya. Y entonces Thaddeus cometió el error de pensar que yo estaba completamente rota.
Meredith sirvió más café y se quedó callada. En los papeles del divorcio, había declarado que la casa se había comprado con fondos comunes, que mi dinero hacía tiempo que se había convertido en dinero familiar, que yo no tenía derecho a la propiedad exclusiva. ¿Y sabes lo mejor? Utilizó los mismos argumentos que una vez me había ido a inventar para el caso Harrison. Sacó unas hojas amarillentas de una carpeta. Justo ahí, mira, casi una coincidencia literal. Ni siquiera se molestó en reescribir parte de la redacción. ¿Pensó que no me daría cuenta? ¿O pensó que estaba tan confusa que no recordaría mi propio expediente? Clarice estudió los documentos. Efectivamente, algunos párrafos parecían copiados. Pero eso no es lo importante. Meredith se acercó a la ventana. Lo principal es su fraude financiero. Encontré los documentos por casualidad. No importa. Lo que importa es que lleva años haciéndolo, y estoy segura de que está haciendo lo mismo ahora. Volvió al escritorio, sacó otra carpeta, más fina que la primera. Aquí están las pruebas. No la utilicé en su momento, solo quería escapar. Pero quizá a ti te sirva. ¿Por qué no llevaste esto a la policía? Meredith sonrió tristemente. Porque tenía miedo. Porque incluso después de todo esto, todavía había una mujer dentro de mí que lo amaba. Es una tontería, ¿verdad? Hablaron hasta bien entrada la noche. Meredith habló de las pequeñas cosas que componían el sistema de control, de las reuniones con amigos canceladas, de los consejos cariñosos sobre el trabajo, de cómo su confianza en sí misma había sustituido silenciosamente el hábito de consultar cada decisión con su marido. Cuando Clarice estaba a punto de marcharse, de repente Meredith la abrazó con fuerza. ¿Sabes qué es lo que más teme? Que la mujer que esté a su lado sea más fuerte que él. No dejes que te destroce. No eres lo que él hizo de ti. De camino a casa, Clarice pensó en su vida de los últimos 15 años, en cómo se había ido perdiendo poco a poco, en cómo cada concesión le parecía insignificante, y en los documentos de la carpeta que ahora llevaba en el bolso. Parecía llegado el momento de darle una lección a Thaddeus. El despacho estaba en perfecto orden. Clarice había pasado aquí toda la noche, ordenando los papeles de Meredith. Había 3 filas de papeles sobre la mesa, estados financieros, extractos bancarios, contratos de compraventa de inmuebles. El patrón surgió gradualmente. Thaddeus había creado una red de empresas fantasma a través de las cuales realizaba negocios inmobiliarios, compraba objetos problemáticos, utilizaba sus contactos para obtener rápidamente permisos de reconstrucción y los revendía con enormes beneficios. Todo legal, excepto por las tasaciones falsas y las renovaciones falsas. Clarice abrió su portátil y revisó sus propias notas. Thaddeus había hecho 3 operaciones de este tipo en el último mes. Curiosamente, todas las propiedades estaban en distritos históricos, como su nueva casa. Se acercó a la ventana. El amanecer coloreaba el cielo de un suave rosa. Las luces de la casa de al lado estaban encendidas. La señora Parker, una anciana profesora jubilada, siempre madrugaba. Clarice recordó que el agente inmobiliario le había dicho que también se vendían varias casas calle abajo. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Ramona. Encontré algo interesante. ¿Recuerdas la lista de empresas de los archivos de Meredith? 3 de ellas siguen activas. ¿Y adivina quién ha comprado recientemente 4 casas en tu barrio? Clarice abrió el mapa de su ordenador. Marcó las direcciones que Ramona había enumerado. Añadió su casa. El mapa formaba un pentágono regular. Esto no es solo especulación inmobiliaria, murmuró. Es algo más que eso. Sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un grueso sobre del ayuntamiento. Clarice desdobló los papeles. Un proyecto de reurbanización del barrio histórico. 15 mansiones victorianas se convertirían en un complejo de apartamentos de lujo. Volvió a los papeles. Ahora todo encajaba.
tanto la prisa por divorciarse como el momento. Thaddeus no solo quería quitarle la casa, sino que pensaba incluirla en su proyecto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Meredith. Comprueba la fecha de constitución de las empresas, especialmente Heritage Development Group. Clarice encontró el documento correcto. La empresa se registró hace 6 años, exactamente un mes después del divorcio de Thaddeus y Meredith. Ahora mira a los fundadores. Marcus Ross era un nombre familiar. No es solo un abogado, la voz de Meredith sonó tensa. Es el socio de Thaddeus en estos negocios. Y sabes una cosa, estoy bastante segura de que utilizaron mi casa en el mismo plan. Clarice abrió Google Maps. Encontró la antigua dirección de Meredith. En lugar de una mansión victoriana, ahora había un moderno complejo de apartamentos. El timbre volvió a sonar. Esta vez era una entrega de Hacienda. Ramona había hecho todo lo posible. Clarice extendió los nuevos papeles, comprobando fechas e importes. Poco a poco la imagen se hizo más clara. Thaddeus había estado construyendo este esquema durante años. Había comprado edificios históricos, obtenido permisos para reformarlos y los había revendido a promotores inmobiliarios. Pero lo más importante, utilizó las relaciones familiares para hacerse con el control de propiedades clave. Su casa era la última pieza del rompecabezas. Sin ella, el proyecto de reurbanización del barrio no podría llevarse a cabo. El edificio era el corazón del futuro complejo. Clarice se sentó frente al ordenador. Ahora que sabía lo que tenía que buscar, era fácil encontrar pruebas. Copió documentos metódicamente, anotó fechas, hizo una cronología. Al anochecer, tenía sobre la mesa un cuadro completo de las maquinaciones de Thaddeus durante los últimos 6 años. Quedaba un toque final. Abrió la página web del ayuntamiento y encontró una lista de proyectos de reurbanización previstos. Heritage Development Group ha solicitado la reurbanización de otros 3 barrios históricos. Clarice sonrió. Thaddeus siempre se había enorgullecido de su capacidad para calcular una situación, pero ahora había cometido el error fatal de dejar demasiadas huellas. Cogió el teléfono. Era hora de llamar a su viejo amigo de la fiscalía. La oficina del fiscal olía a café y a papeles viejos. Jasper O'Neill, un hombre corpulento de unos 50 años y barba canosa bien recortada, estaba revisando los papeles que Clarice había traído. En su mesa había expedientes apilados y en la pared colgaba una foto descolorida de su graduación en la Facultad de Derecho. «Maldita sea, Clarice». O'Neill se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. «Te recuerdo como una becaria novata. ¿Quién me iba a decir que 20 años después me traerías un caso como este?» Clarice había conocido a Jasper durante sus estudios. Él le había dado clases de derecho penal y luego la había contratado como becaria en la fiscalía. Fue él quien le había aconsejado que se especializara en derecho de familia, al ver en ella un talento especial para trabajar con la gente. ¿Todo esto era legal? Jasper golpeó la mesa con el lápiz. Quiero decir, ¿técnicamente? Técnicamente, sí. Thaddeus es demasiado buen abogado para dejar irregularidades evidentes, pero si escarbas un poco más. O'Neill desplegó un mapa de la ciudad sobre la mesa, marcando los puntos donde se habían realizado transacciones inmobiliarias. Mira, conectó algunas direcciones con líneas. No son compras al azar. Está comprando metódicamente propiedades clave en distritos históricos, y entonces, por arte de magia, aparece un permiso de renovación. ¿A través de Heritage Development Group? Así es. La empresa presenta una solicitud, el proyecto se aprueba en un tiempo récord, las viejas casas se derriban y en su lugar crecen complejos de élite, y cada vez alguien relacionado con Thaddeus se encuentra entre los propietarios originales de la finca. Jasper sacó un cuaderno andrajoso del cajón de su escritorio. He estado haciendo averiguaciones.
15 propiedades han pasado por el esquema en los últimos 6 años. El beneficio total es de unos 40 millones. Y mi casa es un elemento clave del nuevo proyecto. Sin ella, el complejo no tendrá la configuración adecuada. Estaba claro que Thaddeus esperaba hacerse con el control de la casa mediante un proceso de divorcio. O'Neill sirvió café en 2 tazas crujientes. Pero una cosa que no tuvo en cuenta es que sigue siendo el abogado brillante que recuerdo. Pasaron varias horas analizando los documentos. Jasper les explicó los entresijos de trabajar con delitos financieros, les mostró cómo construir un caso. Aquí, subrayó una línea del informe. Hay una clara discrepancia entre el coste declarado y el real de la reconstrucción. Y aquí, una evaluación ficticia del estado del edificio. Por la tarde ya tenían listo un plan de acción. Jasper prometió iniciar discretamente una investigación sobre el grupo de desarrollo del patrimonio. Ten cuidado, advirtió mientras despedía a Clarice. Es probable que Thaddeus sospeche si empiezas a hacer demasiadas preguntas. Al día siguiente, O'Neill llegó a su casa con los nuevos documentos. Traía copias de los permisos de obras, una lista de los miembros de la Comisión de Patrimonio Histórico, extractos del registro de la propiedad. Mira, extendió los papeles sobre la mesa. Aquí está la decisión de la comisión sobre tu barrio. Está lista, aunque el proyecto aún no se ha presentado oficialmente. Alguien muy poderoso está impulsando este caso. Clarice estaba estudiando los documentos cuando sonó el teléfono. Thaddeus. Cariño, su voz era melosa. He estado pensando, ¿por qué no hablamos de esto sin abogados? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Miró a Jasper. Dijo en silencio. Graba la conversación. Por supuesto, cariño. Quedemos mañana en nuestro restaurante favorito. Mientras colgaba el teléfono, Clarice sonrió. Está nervioso. Ya lo creo, resopló O'Neill. Te estás acercando demasiado a su plan. Prepárate para que te ofrezca un trato. Y nosotros prepararemos una contraoferta. Nada había cambiado en 15 años en Antonios. Los mismos manteles color crema, las mismas luces tenues, el mismo camarero, Marco, con su pelo plateado perfectamente peinado. Allí era donde Tadeo le había pedido matrimonio, donde celebraban cada aniversario, donde él siempre reservaba la misma mesa junto a la ventana. Clarice llegó 15 minutos tarde a propósito, el tiempo justo para poner nervioso a Thaddeus, pero no lo suficiente para enfadarlo. Había elegido un sencillo vestido negro, se había arreglado el pelo con su estilo habitual y llevaba un collar de perlas. La mujer que conocía desde hacía 15 años. Thaddeus se levantó al verla. Con su traje impecablemente confeccionado y las ligeras canas en las sienes, parecía la portada de la revista Successful Lawyer. Solo el sutil movimiento de sus dedos al apartar la silla para ella delataba la tensión. Marco trajo un menú y una botella de su vino favorito. Thaddeus pidió para los dos, como siempre. Clarice bajó los ojos, fingiendo vergüenza y confusión. Con el rabillo del ojo, se dio cuenta de lo relajado que estaba él. Parecía que su numerito había sido un éxito. Cariño, comenzó él cubriéndole la mano con la suya. Sé que los últimos días han sido difíciles, quizá exageramos con el divorcio. Clarice lo miró con los ojos húmedos. ¿Estás preparada para olvidarlo todo? Por supuesto, cariño, es que hay algo de lo que tenemos que hablar. Esta casa es una inversión demasiado grande. Estoy preocupada por ti. Ella se mordió el labio, un gesto que a él siempre le pareció encantador. Pero he soñado tanto con ella. Lo sé, cariño, pero hay una gran solución. ¿Recuerdas el ático que te enseñé? Podríamos venderlo. Seguro que hay un comprador. ¿El Heritage Development Group? Preguntó inocentemente. Thaddeus se quedó paralizado un momento, pero luego sonrió. Sí, han mostrado interés. Ofrecen un precio muy bueno. Clarice se secó los ojos con una servilleta. No sé.
Es todo tan complicado. Confía en mí, como siempre. Le apretó la mano. Lo solucionaré. Firmaremos un acuerdo amistoso, venderemos la casa, compraremos un piso nuevo. Todo volverá a ser como antes. Ella sollozó, un sonido perfectamente calibrado. ¿De verdad? ¿No me dejarás? Nunca, cariño. Marco trajo aperitivos. Tadeo sirvió el vino y empezó a hablar de las ventajas del nuevo barrio, de lo afortunado que era todo. Clarice escuchaba, asintiendo de vez en cuando y enjugándose los ojos. En el bolso llevaba un dictáfono que registraba cada palabra. Un pequeño micrófono, proporcionado por Jasper, transmitía la conversación a una furgoneta aparcada a la vuelta de la esquina. Y la carpeta que supuestamente había traído accidentalmente contenía documentos que podrían destruir todo el plan de Thaddeus. Pero él no debía sospechar nada. Todavía no. Y Clarice estaba interpretando su papel, la mujer confusa y asustada dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar su matrimonio. El papel que él esperaba ver. A los postres, Thaddeus ya estaba seguro de su victoria. Incluso se permitió una insinuación de su futura intimidad tocándole juguetonamente la rodilla por debajo de la mesa. Clarice sonrió avergonzada, añadiendo mentalmente un punto más a la lista de sus manipulaciones. Al despedirse, le besó la mejilla. Mañana enviaré los papeles. Nada complicado, solo un contrato de compraventa estándar. Clarice esperó a que el coche doblara la esquina y sacó el teléfono. «Jasper, ¿lo has escrito todo?» Desde la primera palabra hasta la última. Prácticamente confesó la estafa inmobiliaria y su oferta de liquidación, un clásico rompetratos. «Oh, bien. Empezamos la siguiente fase». «Sí, pero ten cuidado. Thaddeus no es tan fácil. Podría sospechar». Clarice sonrió, mirando su reflejo en la ventana. «No te preocupes. Él solo ve lo que quiere ver. Una esposa obediente, dispuesta a todo por su amor». A la mañana siguiente llegaron los documentos de Thaddeus, una pesada carpeta con el acuerdo de conciliación, el contrato de compraventa y los acuerdos complementarios. Clarice los estaba estudiando en su despacho cuando Ramona llamó. «Pon las noticias, Canal 12». En la pantalla de televisión, Marcus Ross estaba siendo entrevistado acerca de un importante proyecto de reurbanización en el distrito histórico. Hablaba de conservar el patrimonio arquitectónico, crear un espacio moderno e invertir en el desarrollo de la ciudad. Y de fondo se veían bocetos del futuro complejo, exactamente donde ahora estaba su casa. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Jasper. «Han empezado la campaña pública antes de lo previsto. Parece que Thaddeus tiene prisa por cerrar el trato». Clarice abrió su portátil. Los correos electrónicos de los vecinos no paraban de llegar. La SRA. Parker escribía sobre gente extraña que sacaba fotos de las casas. El señor Jenkins se quejaba de una visita de tasadores, y el agente inmobiliario que vendió su casa envió una carta preocupada por el repentino interés en las propiedades del bloque. A última hora de la tarde, estaba claro que Thaddeus estaba a la ofensiva. El periódico local publicó un artículo sobre los planes de reurbanización, con una referencia de pasada a propietarios sin escrúpulos que obstaculizaban el desarrollo de la ciudad. En la página web del ayuntamiento apareció un proyecto de reurbanización y en los buzones de los vecinos del barrio aparecieron folletos brillantes que describían el futuro complejo. Meredith llamó sobre las 7. «Está utilizando la prensa para presionarte. A mí me pasó lo mismo. Primero artículos sobre el desarrollo de la ciudad, luego insinuaciones sobre el bien público y, al final, presión directa a través de los vecinos». Sonó el timbre. Un mensajero traía una carta del ayuntamiento invitándome a una audiencia pública sobre el proyecto de reconstrucción. La fecha estaba fijada para la semana que viene. Demasiado pronto para tener tiempo de preparar objeciones. Jasper llegó con una pila de documentos.
Están intentando que el proyecto se tramite por la vía rápida, pero hay un problema: el valor histórico de los edificios. Sin su consentimiento, no pueden empezar la demolición. Thaddeus llamó en mitad de la noche. Cariño, ¿has visto las noticias? Es un proyecto maravilloso, ¿verdad? Piensa en las perspectivas y en cómo te percibirán tus vecinos si te interpones en el progreso. Clarice guardó silencio sobre el hecho de que ya se había puesto en contacto con la Sociedad para la Protección del Patrimonio Histórico, que había enviado consultas a los archivos sobre el trazado original del barrio, que había encargado un examen independiente del valor histórico del edificio. En lugar de eso, respondió en voz baja: «Tengo que pensármelo, cariño. Esto es tan inesperado». Al día siguiente, los periódicos se llenaron de titulares sobre el gran proyecto de renovación. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de vecinos, y un representante del Heritage Development Group se presentó en la puerta con una oferta para comprar la casa al doble del precio de mercado. Thaddeus tenía prisa, y en esa prisa empezó a cometer errores. Los documentos para la audiencia pública contenían inexactitudes. Había incoherencias en los permisos de construcción, y lo más importante, con las prisas, se olvidó de comprobar quién formaba parte de la nueva Comisión de Patrimonio Histórico. Clarice sonrió al leer la lista de comisarios. El nombre del profesor James O'Neill, hermano de Jasper y gran autoridad en arquitectura victoriana, era el tercero de la lista. La casa de la señora Parker era como una casa de pan de jengibre sacada de un cuento de hadas para niños, con platabandas talladas, un jardín delantero florido y olor a recién horneado. Los vecinos se reunieron en su salón para hablar del repentino interés por su barrio. 12 propietarios de mansiones históricas, cada uno con su propia historia y sus propias preocupaciones. Clarice escrutó los rostros de los reunidos mientras la señora Parker servía té en tazas antiguas. Eleanor Jenkins, la viuda de un arquitecto que llevaba 40 años viviendo en su casa. La familia Rodríguez, que había convertido la mansión victoriana en un acogedor hotel. El profesor Burns, que colecciona muebles antiguos. Todos ellos han recibido ofertas del Heritage Development Group. Ofrecen el doble del precio de mercado. Eleanor hizo girar el brillante folleto entre sus manos. Sonaba tentador. «Demasiado tentador», murmuró el señor Rodríguez. «En los negocios no hay oferta generosa sin trampa». La señora Parker puso un plato de tarta de arándanos sobre la mesa. «Eso me recuerda la historia de mi primo de Boston. Hace 3 años, su barrio estaba a punto de ser reurbanizado. El promotor ofrecía una mina de oro. Todos se quedaron en silencio, esperando el resto de la historia. La vieja profesora se arregló las gafas. Marta, mi prima, fue una de las primeras en vender la casa. El precio era excelente, pero cuando llegó el momento de recibir el dinero, de repente la empresa estaba siendo investigada. Algo relacionado con fraude y falsificación. Todas las cuentas fueron congeladas. «¿Y qué pasó con tu primo?», preguntó Clarice en voz baja. «Sigue en los tribunales. La casa fue demolida, el dinero está congelado y ella está alquilando un piso en las afueras». El señor Burns tosió. «Un colega de Chicago me contó una historia parecida. Allí también empezó con bonitos folletos y generosas ofertas». Clarice sacó una carpeta de su bolso. Quizá no fueran solo historias parecidas. Extendió los documentos sobre la mesa. Copias de juicios, recortes de periódico, extractos del registro de la empresa. En todos los casos, el patrón era el mismo. Compra excesivamente cara de edificios históricos, rápida demolición, congelación de cuentas por irregularidades descubiertas de repente. «Ahora mire aquí», señaló la lista de directivos de la empresa. Los mismos nombres, pero en distintas combinaciones. Eleanor se puso las gafas. «Marcus Ross. ¿No es el abogado que salió en la tele?». «Sí, es él. ¿Y adivina quién más está relacionado con estas empresas?». Se hizo el silencio en la sala. «La SRA». Parker fue la primera en romper el silencio.
¿Su marido? Ex marido, corrigió Clarice. Y tengo a alguien que puede confirmar su implicación en todos estos planes. El timbre sonó inesperadamente fuerte. Un hombre alto y delgado con una chaqueta de tweed desgastada se plantó en el umbral. Pido disculpas por llegar tarde. Me llamo Henry Foster. Soy el antiguo director financiero del Heritage Development Group, y creo que tenemos mucho de qué hablar. Durante las 2 horas siguientes, Foster habló del complejo sistema de empresas fantasma, contratos ficticios y fraude en la tasación de propiedades, sobre cómo se elegían las zonas para la reurbanización, cómo se preparaba el papeleo, cómo se planeaba congelar los fondos. Me marché cuando me di cuenta de la magnitud de la estafa, concluyó. Me llevé copias de los documentos, por si acaso. Pensé que nunca tendría que utilizarlos, pero... Clarice miró a sus vecinos. La indignación en el rostro de Eleanor, la ansiedad en los ojos de la señora Parker, la determinación en la postura del señor Rodríguez. Todos se habían tragado las bonitas promesas, pero ahora... ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el profesor Burns. Para empezar, no firmes ningún documento. Clarice sirvió más té. Y luego, tengo un plan, y necesito la ayuda de todos para llevarlo a cabo. Mientras los vecinos se marchaban, llevándose copias de los documentos y una nueva determinación, la señora Parker abrazó a Clarice. Sabes, querida, he enseñado literatura durante 30 años, y la primera regla de toda buena historia es que se haga justicia. La reunión con la Comisión del Patrimonio Histórico se celebró en el antiguo edificio municipal. El profesor James O'Neill, como se vio, era exactamente lo contrario de su hermano. Delgado, pedante, con una mirada aguda bajo unas gafas pasadas de moda. Señorita Maverick extendió sobre la mesa fotografías del barrio de principios del siglo XX. Su casa, como el resto de la calle, es un ejemplo único de arquitectura victoriana. Preste atención a estos detalles. Su dedo se deslizó sobre las fotografías. Cada casa tiene sus peculiaridades, pero juntas crean un conjunto unificado. Clarice escuchó atentamente mientras el profesor explicaba el valor histórico del barrio. Los demás miembros de la comisión, un historiador de la arquitectura, un representante del ayuntamiento y un especialista en restauración, tomaban notas. El proyecto de reurbanización propuesto por Heritage Development Group, continuó O'Neill, destruirá de hecho el carácter histórico del barrio. Sus promesas de preservar las fachadas no son más que un intento de apaciguar al público, pero afirman que los edificios están en mal estado, señaló el representante del ayuntamiento. Ah, sí, su experiencia. El profesor sacó otra carpeta. He investigado por mi cuenta. Permítanme demostrarles el estado real de las estructuras portantes. La siguiente hora se dedicó a los detalles técnicos. O'Neill desmenuzó metódicamente cada uno de los argumentos de los promotores, respaldando sus palabras con fotografías, cálculos y referencias históricas. Es más, añadió al final, este barrio podría obtener el estatus de monumento histórico protegido. Ya he preparado los documentos necesarios. Cuando terminó la reunión, el profesor detuvo a Clarice. Jasper me contó la situación. En 30 años de trabajo, he visto muchos intentos de destruir el patrimonio histórico con fines lucrativos, pero esta es la primera vez que veo un ingenioso plan. ¿Nos ayudará? Por supuesto. El valor histórico de estas casas es innegable, y con el testimonio del señor Foster, sonrió. Supongo que su ex marido tendrá que buscar su inversión en otra parte. Al salir del edificio municipal, Clarice se sintió confiada por primera vez en semanas. El plan empezaba a funcionar. La sala del tribunal zumbaba como una colmena alborotada. El caso de divorcio de los Mavericks había atraído una atención inesperada. Los periódicos locales estaban llenos de titulares sobre el escándalo de la propiedad histórica, y los bancos estaban llenos. Clarice se sentó junto a su abogado,
sintiendo a su espalda las miradas de los vecinos del bloque. La señora Parker, la familia Rodríguez, el profesor Burns, todos habían venido a apoyarla. Jasper O'Neill y su hermano profesor estaban sentados en primera fila, y al otro lado del pasillo se sentaba Meredith, elegante con un estricto traje gris. Thaddeus y su equipo ocupaban el lado opuesto de la sala. Marcus Ross le explicaba algo en voz baja, pero incluso desde su asiento Clarice podía ver cómo los hombros de su ex marido se tensaban. La juez Henderson, una mujer mayor de mirada perspicaz, abrió la vista. Ross fue el primero en hablar. Un discurso brillante sobre la justa división de los bienes, sobre los derechos de los cónyuges a lo adquirido conjuntamente, sobre la necesidad de tener en cuenta la contribución de cada parte al patrimonio familiar. Pero cuando llegó el momento de los documentos, resultó que faltaban algunos papeles importantes. Ross intentó explicarlo como un error técnico, pero el juez solo enarcó una ceja. Señor Ross, usted afirma que la casa se compró con fondos comunes. ¿Dónde está la documentación justificativa? La siguiente sorpresa fue la comparecencia de Henry Foster. El exdirector financiero del Heritage Development Group describió metódicamente el modus operandi de la empresa y aportó documentos que probaban la implicación de Thaddeus en la estafa inmobiliaria. Esto no tiene nada que ver con el caso de divorcio, objetó Ross, pero la juez negó con la cabeza. Sí lo tiene, si se trata de un intento de hacerse con el control de la propiedad mediante fraude. El profesor O'Neill presentó el dictamen de la Comisión de Patrimonio Histórico. Jasper añadió los materiales de la investigación preliminar. Meredith contó su historia. Cómo se aplicó exactamente el mismo plan a su casa hace 6 años. Pero la más afectada fue la SRA, Maverick padre. La aparición de su suegra en la sala de juntas hizo palidecer a Thaddeus. «A mi hijo», comenzó ella, ajustándose un collar de perlas, exactamente igual al que Meredith y Clarice habían llevado una vez. Siempre le ha gustado tener el control. Al principio parecía una preocupación. Luego, sacó viejas fotografías de su bolso, docenas de imágenes que mostraban cómo 2 mujeres diferentes habían evolucionado gradualmente hasta convertirse en la misma esposa perfecta. «Llevo demasiado tiempo callada», le tembló la voz. Cuando se lo hizo a Meredith, guardé silencio. Cuando la historia se repitió con Clarice, no pude callar más. Al final de la vista, estaba claro que el caso había ido mucho más allá de un simple proceso de divorcio. El juez levantó la sesión hasta el día siguiente, pero ya estaba claro que el fraude inmobiliario había atraído la atención no solo de los funcionarios municipales, sino también de las agencias federales. Al día siguiente continuó la vista judicial. Jasper presentó los resultados de la investigación financiera, una relación detallada del flujo de fondos a través de una red de empresas fantasma. Cada transacción estaba documentada, cada firma confirmada por pruebas forenses. Thaddeus estaba visiblemente nervioso. Ross trató de impugnar la admisibilidad de las pruebas, pero el juez desestimó repetidamente sus objeciones. «Señoría», se levantó el fiscal, «dado el alcance de las violaciones, solicitamos la suspensión del proceso de divorcio a la espera del resultado de la investigación penal». Ross intervino. «Protesto. Esto es un intento de retrasar el proceso y...» Denegada. El juez Henderson golpeó su martillo. «Dadas las pruebas presentadas, me inclino por dar la razón a la acusación. Además, examinó los documentos. Embargo todos los bienes del señor Maverick hasta que se aclaren las circunstancias. En cuanto a la casa de la SRA. Maverick, los documentos muestran claramente que fue comprada con el dinero de su herencia personal. Esta propiedad no está sujeta a división. Hubo una conmoción en la habitación. Thaddeus le susurró algo ferozmente a Ross, pero éste solo extendió las manos. La sesión continuó. Los testigos se cambiaban unos a otros.
expertos financieros, antiguos empleados del Heritage Development Group, propietarios de otras ciudades donde se había utilizado el mismo esquema. A última hora de la tarde, el juez levantó la sesión durante una semana, el tiempo necesario para estudiar todo el material. Pero ya estaba claro, el esquema de Thaddeus se desmoronaba ante nuestros ojos. Al salir de la sala, Clarice oyó al fiscal a sus espaldas hablando con agentes del FBI sobre la necesidad de ampliar la investigación a otros estados. Al final de la semana, se reanudó el juicio. Mientras tanto, la investigación había avanzado considerablemente. Los agentes del FBI habían descubierto tramas similares en otros 3 estados. La lista de víctimas crecía día a día. Marcus Ross dejó de comparecer ante los tribunales y su propio bufete inició una investigación interna. Thaddeus estaba ahora representado por un abogado joven, claramente poco preparado para un caso tan complejo. El juez Henderson estudió los nuevos documentos en completo silencio. Los periodistas se sentaron en el estrado público mientras el caso recibía publicidad nacional. Considerando todas las pruebas presentadas, comenzó el juez, el tribunal llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, se disuelve el matrimonio entre Clarice y Thaddeus Maverick. En segundo lugar, la casa de Oak Street se reconoce como propiedad personal de Clarice Maverick, adquirida con fondos de la herencia. Hizo una pausa, poniéndose las gafas. En cuanto al resto de la propiedad, todos los bienes permanecen embargados a la espera del resultado de la investigación federal. El expediente del caso se ha entregado a la Fiscalía para que continúe el procedimiento penal. Thaddeus se quedó inmóvil, mirando al frente. De pronto, su traje perfectamente confeccionado le pareció demasiado grande. Además, continuó el juez, el tribunal va a dictar otra resolución por la que se examinarán todas las transacciones inmobiliarias realizadas por empresas asociadas con el señor Maverick en los últimos 10 años. Se levanta la sesión. El golpe del martillo resonó en la sala. El pasillo del tribunal bullía de actividad. Jasper estrechaba la mano de sus colegas de la fiscalía. El profesor O'Neill era interrogado sobre el valor histórico del barrio. Henry Foster hablaba con agentes del FBI. Clarice estaba reuniendo documentos cuando se le acercó un ayudante del fiscal. Vamos a necesitar su ayuda con la investigación. Parece que apenas estamos empezando a descubrir el alcance de esta estafa. Cae una estrella legal. Un escándalo inmobiliario histórico sacude la ciudad. Era el titular del periódico que acaparaba la atención de todos los kioscos. Clarice hojeaba la prensa matutina en su despacho cuando sonó el teléfono. Meredith había solicitado una reunión, la cafetería favorita de la SRA. Parker estaba inusualmente concurrida. Durante la última semana, el pequeño establecimiento se había convertido en un cuartel general oficioso para cualquiera que siguiera los acontecimientos. En un rincón, un periodista del New York Times entrevistaba al profesor O'Neill sobre el valor histórico de los barrios antiguos, y en una mesa cercana, un grupo de abogados discutía la importancia del caso de los Mavericks, que sentaría un precedente. Meredith parecía rejuvenecida. La tensión constante de sus hombros había desaparecido y sonreía con confianza. Me contó que esa mañana había recibido una llamada inesperada de su antiguo bufete con una oferta para volver. Imagínate, se disculpaban por haber creído a Thaddeus 6 años atrás. Dijeron que ahora se daban cuenta de la presión a la que estaba sometido. Las noticias llegaron una tras otra. Henry Foster creó un grupo de apoyo para víctimas de fraudes inmobiliarios. Más de 100 personas de distintos estados se pusieron en contacto con ellos en 3 días. Jasper O'Neill dirigió una comisión especial para investigar este tipo de tramas a nivel federal. La SRA. Parker, sirviendo té, dijo que su prima de Boston por fin había recibido una indemnización. Tras la publicación del caso Mavericks, la Fiscalía reabrió la investigación de casos antiguos.
Por la noche llegó un mensaje de Ramona. El bufete de Thaddeus había iniciado los trámites para revocar su condición de socio. Marcus Ross había dimitido y varios clientes importantes habían cancelado contratos. Las noticias locales mostraban un reportaje sobre los planes de reurbanización del casco histórico, ahora centrados en la conservación arquitectónica. El profesor O'Neill presenta un proyecto de restauración para devolver a cada casa su aspecto original. Por la noche, los vecinos se reúnen en el jardín de la SRA. Parker. Eleanor Jenkins trajo fotografías antiguas del barrio y la familia Rodríguez obsequió a todos con pasteles caseros. Hablaron del futuro, la creación de una asociación de propietarios de casas históricas, planes de mejora, vacaciones conjuntas. «Saben», dijo la SRA. Parker, sirviendo té en tazas antiguas, «por primera vez en muchos años siento que somos realmente una comunidad, no solo gente que vive al lado». En los periódicos aparecieron artículos analíticos en los que se consideraba el caso de los Mavericks como un ejemplo elocuente de cómo el abuso financiero y el control psicológico pueden hacerse pasar por cariño y amor. Los psicólogos hacían comentarios, los abogados discutían la creación de nuevos mecanismos de defensa, y a la mañana siguiente, Clarice recibió un mensaje de un presentador de televisión que le ofrecía una entrevista, no solo sobre el caso de los Mavericks, sino sobre cómo reconocer la manipulación y encontrar fuerzas para empezar una nueva vida. Sonrió, mirando el cursor parpadeante en el documento en blanco. Parecía un buen momento para contar la historia. La vieja mansión victoriana volvía lentamente a la vida. Clarice había empezado por lo más importante, reforzar los cimientos y sustituir las vigas podridas. El equipo de restauración recomendado por el profesor O'Neill trabajó lentamente, pero cada detalle fue restaurado con precisión histórica. Las vidrieras tuvieron que ser enviadas a un taller especial. El artesano, un italiano de pelo gris, chasqueaba la lengua sobre cada pieza de cristal. «Ya no se hacen este tipo de cosas», murmuraba mientras limpiaba suavemente las molduras de plomo. Los paneles de roble de la planta baja requirieron un tratamiento especial. Los restauradores pasaron una semana quitando cuidadosamente las capas de pintura vieja hasta llegar al acabado original. Debajo de la áspera cal se descubrieron finas tallas, enredaderas entrelazadas con flores exóticas. Las escaleras supusieron otro reto. Algunos de los peldaños crujían tanto que la SRA. Parker, que llegó con otro lote de pasteles para los obreros, sugirió en broma la presencia de fantasmas. Pero cuando se retiró la vieja alfombra, se descubrió debajo un espléndido parqué de roble con incrustaciones. La chimenea del salón guardaba una sorpresa. Una colección de postales antiguas de principios del siglo XX detrás de un nicho tapiado. Clarice se pasaba horas contemplando los mensajes descoloridos, imaginando a la gente que había vivido aquí hace un siglo. Meredith pasaba a menudo por allí con consejos. Resultó que tenía toda una carpeta de ideas para restaurar casas históricas, recopiladas durante su matrimonio con Thaddeus. «Es curioso», dijo una vez mirando el ornamentado dibujo del techo, «he vivido en el piso perfecto durante tantos años, pero solo aquí, entre estas antigüedades, siento que pertenezco». Los costes se disparaban. Cada pieza auténtica costaba una fortuna, pero Clarice no escatimaba. Cuando llegó la factura de la restauración de los picaportes originales, sonrió. Esas pequeñas obras de arte valían cada céntimo. Los vecinos acudieron en su ayuda. El profesor Burns compartió contactos de tiendas de antigüedades donde se podían encontrar muebles victorianos. La familia Rodríguez ayudó con el jardín. Los viejos rosales, que parecían irremediablemente asilvestrados, empezaron a cobrar vida bajo sus cuidados. Al final del verano, el porche se había transformado.
Unas columnas restauradas sostenían el nuevo tejado y unas sillas de mimbre encontradas en un mercadillo y restauradas por un hábil ebanista creaban una atmósfera de serena calma. Una mañana, al bajar las escaleras, Clarice se vio reflejada en un espejo antiguo. Parecía distinta, no solo más feliz, sino más real. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta, un ligero bronceado de trabajar en el jardín en lugar de un maquillaje perfecto, y una serena confianza en sus ojos. La casa estaba cambiando y ella estaba cambiando con ella. Cada detalle restaurado, cada trozo de historia guardado, se convertían en parte de su nueva vida. Y cuando por la noche se sentó en el mirador restaurado, mirando la puesta de sol a través de las vidrieras limpias, Clarice se dio cuenta de que por fin estaba en casa. Había pasado un año. La mansión de Oak Street brillaba bajo el sol otoñal. Las puertas estaban abiertas y voces y risas salían del porche mientras Clarice daba una pequeña fiesta para celebrar la finalización de la restauración. La señora Parker estaba sentada en su mecedora favorita, contando historias y anécdotas del barrio a todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar. El profesor O'Neill dirigió una visita guiada por la casa, mostrando con orgullo los detalles restaurados. En el jardín, los hijos de los Rodríguez jugaban bajo los preciosos rosales mientras sus padres preparaban mesas para la barbacoa. Meredith llegó con noticias. Su bufete estaba prosperando y ahora se especializaba en la defensa de víctimas de fraudes financieros. Trajo un periódico con la noticia de la condena de Thaddeus, 8 años por fraude y blanqueo de dinero. Marcus Ross aceptó un acuerdo con la fiscalía y obtuvo una condena condicional. Jasper O'Neill, que se dejó caer por allí un momento, estaba encantado de hablar del nuevo proyecto de ley que protege los distritos históricos de promotores sin escrúpulos. Su hermano profesor ya estaba utilizando el caso de los Mavericks como caso práctico en sus clases. En el buzón de Clarice había una carta del centro de rehabilitación de la señora Maverick padre. Su suegra escribía sobre su trabajo con mujeres que habían sufrido abusos psicológicos y le daba las gracias por haberle abierto los ojos. Por la noche, cuando los invitados se habían dispersado, Clarice se asomó a la ventana de su habitación. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas y el aroma de las rosas tardías salía del jardín de la SRA. Parker. El barrio vivía su vida tranquila, conservando su historia y su carácter. El canal de televisión que la entrevistó emitió toda una serie de programas sobre cómo reconocer la manipulación en las relaciones. Todos los días llegaban cartas de mujeres de todo el país, historias parecidas a la suya, historias de pérdida y reencuentro. En la oficina había trabajo pendiente, un nuevo caso de divorcio en el que el marido intentaba un plan inmobiliario similar. Pero hoy era un día para saborear el momento. Clarice abrió la ventana para que entrara el aire fresco del atardecer. Sonaba música a lo lejos y el viento agitaba las hojas de un viejo arce. Estaba en casa, en su verdadero hogar, y era ella misma, su verdadero yo. Y ese era el logro más importante del último año.